Hola, qué rico que estén hoy aquí con nosotros en Vida Bogotá en casa. De verdad es muy especial que nos podamos reunir. Yo quiero hacer una claridad con todo lo que ha pasado, los anuncios con respecto a lo de la cuarentena y todo esto. En Vida Bogotá tenemos algo en mente y es que vamos a volver cuando todos podamos volver. Igual estamos monitoreando la situación todo el tiempo, esto está muy cambiante y pues queremos ser sensibles a todo lo que está pasando y nosotros obviamente les estaremos diciendo de verdad una bienvenida para cada uno de ustedes, especialmente si tú estás acá por primera vez, nos encanta, ya te hablaron del link que está acá en la descripción del video, queremos conocerte, queremos estar cerca y de verdad te doy la bienvenida, esperamos que lo que tú escuches aquí hoy, lo que has escuchado ya de las canciones, de los anuncios, de los eventos, de los ambientes que tenemos, agreguen valor a tu vida, pero especialmente agreguen valor a tu fe. Estamos en una serie que la hemos titulado El Plan C. El Plan C tiene que ver con esa idea de que a veces tenemos un plan A para resolver algo y de pronto si ese plan A no funciona, entonces tenemos un plan B. Pero en este caso, que tiene que ver con las emociones, lo que estamos diciendo es que el plan C es la propuesta de Dios para la vida de cada uno de nosotros, de cómo gestionar las emociones y básicamente toda la serie está enmarcada dentro de la idea de orar nuestras emociones. Entonces, muchas cosas de las que estamos hablando tienen que ver con orar cada uno de los temas que estamos tratando. Esta semana vamos a estar en el tema de la tristeza y especialmente voy a hablar mucho más bien de las lágrimas, que es como la expresión a veces física que tenemos de la tristeza y la idea es como en oración llevar la tristeza, llevar las lágrimas a Dios para poderlas procesar. Yo quiero empezar con unas preguntas para que todos estemos como entrando un poco en tema y básicamente la idea es ¿cómo tú ves la tristeza? ¿Cómo ves las lágrimas? ¿Es algo que de pronto tú sientes que toca evitar en la vida, que la vida de nosotros es cómo evito llegar a un punto en donde la tristeza salga, las lágrimas salgan y se hagan visibles en mi vida? De pronto lo ves como algo como, ni modo, esto es como un mal necesario, o de pronto la puedes ver como una oportunidad. También te quiero preguntar, cuando la tristeza, especialmente las lágrimas, que es como la forma en que expresamos la tristeza, llegan a tu vida, ¿cómo lo vives? ¿Es algo que te controla? De pronto tú eres de las personas, por decirlo así, que te das el tiempo necesario para llorar tu tristeza, para permitir que se viva las sensaciones y todo lo que debe estar alrededor de la tristeza. De pronto es de aquellos que las maquillas, ¿sí? Como, sí, esto me debería producir tristeza, pero miren esto, miren esto, miren esto, o yo mismo me convenzo como maquillar, como que no dejo que eso salga, o como que de una vez les estoy dando una respuesta, pero sin procesarla de ninguna manera. Y de hecho, a veces creo que como creyentes, algo que podemos empezar a sentir es como que yo no puedo sentir tristeza, yo no puedo como llorar mis tristezas porque pues, ¿y Dios dónde queda? ¿Sí? ¿Cómo así que yo estoy llorando mis tristezas? Eso de alguna manera casi que suena como si estuviera negando el poder de Dios en mi vida. Este miércoles pasado estuvimos en el lanzamiento del libro de nuestra Evelyn, como yo le digo, de Evelyn Huber, su libro Seres de Paso, en donde cuenta su historia de tristeza y de lágrimas y básicamente la respuesta y la metodología que ella utiliza para ayudar a otras personas se llama pensar al revés. Y creo que por eso es tan importante la respuesta que cada uno podamos tener a las preguntas que acabo de hacer, a cómo meternos en este tema cada uno de nosotros, porque la forma en que pensemos acerca de, pues determina en gran medida la forma en cómo lo procesamos, en qué hacemos con eso, en cómo lo expresamos, hasta dónde nos lleva, nos controla, en fin, todo este tipo de cosas de cómo lo estamos pensando. Y parte de lo que estamos haciendo con la serie es eso. En términos de la oración, cómo pensamos acerca de y qué podemos aprender.
del libro de los Salmos, que es el libro en donde estamos tomando todo. Yo les explico un poco. El libro de los Salmos es uno de los libros, es un capítulo, por decirlo así, que compone la Biblia. La Biblia está compuesta por 66 obras diferentes. Una de esas obras se llama los Salmos. A su vez, los Salmos está compuesto por 150 capítulos. Obviamente los Salmos los escribieron muchas personas durante 1000 años. Es decir, desde el primer Salmo hasta el último Salmo en términos cronológicos pasaron 1000 años y es una forma poética, son oraciones, canciones de la época. De hecho, muchas veces en las iglesias cantamos los salmos, a veces no sabemos que estamos cantando un salmo, pero cantamos los salmos y son expresiones poéticas que utilizaron las personas que estaban viviendo situaciones específicas y las expresaron en términos de poesía. Por eso también los salmos, al ser poesía, debemos entender, los debemos investigar, los debemos interpretar de una manera diferente a lo que sería contar cuando vemos un relato que es una historia, cuando vemos un relato que es una biografía, en fin, es una forma diferente en la que las tenemos que interpretar. De esos salmos, de esos 150 salmos, se pueden catalogar de varias maneras, pero una de esas divisiones, si se puede decir así, que encontramos en los salmos, es que el 70% de esos salmos, imagínense, ¿cuánto es el 70% de 150? 105 salmos se catalogan dentro de lamentaciones, es decir, son lamentaciones, son tristes, están expresando tristeza y llanto y dolor. Imagínense todo lo que hay ahí, cómo la expresión poética de los salmos tiene que ver con esto, y por eso es tan importante que nosotros podamos verlo. Hoy vamos a enfocarnos en 3 formas en las que podemos acercarnos a nuestra tristeza de acuerdo a 2 salmos que vamos a estar leyendo. No los vamos a leer todos, especialmente uno, el otro sí lo vamos a leer todo, porque de hecho no es tan largo, tiene apenas 6 versículos, pero la idea es que las 3 formas en las que nos vamos a acercar a la tristeza son estas. Y las vamos a explicar, entonces no sientas que las tienes que entender apenas yo diga los puntos, no necesariamente está diseñado de esa manera, que el punto te diga todo, sino que el punto nos da la entrada de lo que queremos ver. Entonces, la primera forma, el primer punto que vamos a tratar es espera las lágrimas, y todos los vamos a tratar alrededor de la idea de las lágrimas, que es la expresión más conocida de la tristeza, si lo queremos llamar así. Espera las lágrimas. Segundo, invierte las lágrimas. Y tercero, ora las lágrimas. ¿Qué tal? Espera las lágrimas, invierte las lágrimas y ora las lágrimas. ¿Qué tiene que ver este primer punto? Empecemos con espera las lágrimas y vamos a estar viendo el Salmo 126 y les voy a leer acá los primeros 3 versículos. Dice: cuando el Señor hizo volver a Sión a los cautivos, nos parecía estar soñando. Nuestra boca se llenó de risas, nuestra lengua de canciones jubilosas. Hasta los otros pueblos decían: el Señor ha hecho grandes cosas por ellos. Y el versículo 3, sí, el Señor ha hecho grandes cosas por nosotros, y eso nos llena de alegría. Si uno se queda acá con la lectura, todo está bien. Básicamente están diciendo que algo pasó, no sabemos muy bien en términos del estudio de la Biblia a qué se refería, cuándo fue que los hizo volver de la cautividad. Sión es una forma de referirse al pueblo de Dios. Cuando dice hizo volver a Sión, es una forma de referirse al pueblo de Dios, pero no sabemos exactamente de dónde los hizo volver o cuándo. Pero el caso es que el Señor cumplió, el Señor hizo cosas especiales, habían pasado por un tiempo de cautividad, porque dice que los hizo volver de la cautividad, un tiempo difícil, y fue tal la forma en la que Dios actuó que los pueblos alrededor se dieron cuenta, ¿sí? Y dice que los pueblos alrededor dijeron: el Señor ha hecho maravillas con ellos. Ahora vamos al versículo 4. El versículo 4 dice, porque acuérdense, si nos quedamos hasta el 3, ustedes dirán: pero ¿y eso qué tiene que ver con tristeza? Si ahí todo es bueno. El versículo 4 dice: ahora, Señor, haz volver a nuestros cautivos como haces volver los arroyos del desierto. Básicamente lo que se está diciendo acá, el autor del Salmo lo que está diciendo es:
Tú actuaste atrás en la historia, nos hiciste volver de un problema, nos rescataste de un momento difícil, pero estamos viviendo otro. Estamos viviendo otro momento difícil. No sabemos si es literal cuando dice que volver los arroyos del desierto, no sabemos si realmente era literal que estaban en un desierto o estaban en una situación en la que uno, imagínense, estar en un desierto sin que haya agua, ¿sí? Pues bueno, yo sé que la mayoría de los desiertos eso quiere decir desierto, pero es cómo nos sentiríamos en términos de tristeza de estar en un desierto donde no hay agua. ¿Cómo tú y yo nos sentiríamos? Habían salido, pero otra vez están. Pero acá hay un punto importante, y voy a leer el versículo 5 y 6, porque el punto de esperar lágrimas, que es el punto que estamos viendo, tiene que ver con el hecho que en este salmo, en esos 6 versículos, no hay algo que nos dé a entender que hay arrepentimiento. Y esto es importante, ¿por qué? Porque es decir, tú nos rescataste, ahora estamos en algún problema que trae lágrimas, y acá van a aparecer las lágrimas en el versículo 5 y 6, pero no fue porque nosotros hicimos algo, dice el pueblo, dice el autor, nosotros no hicimos algo, estamos acá, pero no es porque nosotros hayamos ido en contra tuya, no es algo que el autor esté expresando, y esto es importante. Miren lo que dice el versículo 5 y el 6. El que con lágrimas siembra, con regocijo cosecha. El que llorando esparce la semilla, cantando recoge sus gavillas. Si leímos del 4 al 6 derecho, dice, ahora Señor, haz volver a nuestros cautivos, como haces volver los arroyos del desierto. El que con lágrimas siembra, con regocijo cosecha. El que llorando esparce la semilla, cantando recoge sus gavillas. No hay expresión de arrepentimiento. Nosotros no estamos acá por algo que hicimos. Y esto es una noticia, y no sé si es buena o mala, pero a veces pensamos que si somos buenos cristianos, por ponerle, si somos buenos creyentes, no va a pasar nada malo. Y acá ellos no habían hecho nada malo y estaban en un problema, estaban en tristeza, había lágrimas y ellos no habían hecho nada malo. De hecho, si seguimos este argumento y si algo va mal es porque algo mal hicimos, ¿cierto? Por un lado, si somos buenos creyentes y nos esforzamos por ser buenos creyentes, nada malo pasará. Las lágrimas no llegarán. Por el otro lado, si estamos sufriendo lágrimas fue porque algo malo hicimos. Pero este pasaje no dice eso. Y no solamente este pasaje, hay muchos otros pasajes en donde esto no está. De hecho, si tú y yo nos queremos convertir en mejores seguidores de Cristo, en mejores creyentes, si lo podemos decir así, va a haber más tristeza. Por ejemplo, hay un pasaje en un libro del Antiguo Testamento de un profeta llamado Ezequiel, estamos en el capítulo 11 de Ezequiel, y él dice, Dios está diciendo, les voy a quitar el corazón de piedra y les voy a dar un corazón de carne. Eso tiene que ver mucho con la idea de conversión. Un corazón de piedra, ¿qué quiere decir un corazón de piedra? Que no siente nada. Y les voy a dar un corazón de carne. ¿Qué quiere decir un corazón de carne? Que siente, que es vulnerable, que es sensible, que es suave, que siente, va a sentir más. Y parte de va a sentir más es que también va a sentir más tristeza. Por eso digo que no sé si esto a ti te está sonando como una buena noticia o no, pero vamos a llegar a algún punto. Sigamos el argumento. Jesús, un hombre con el corazón perfecto, lloró, sufrió y se sintió triste y afligido. Lloró harto, Jesús lloró harto. Es más, si tú y yo decimos yo quiero ser más como Jesús, porque esa es una frase muy normal que está en el Nuevo Testamento, y lo decimos como creyentes, yo quiero ser más como Jesús, pero no quiero sufrir, ¿cierto que no tiene mucha lógica? Si lo que hizo Jesús fue sufrir, entonces si yo quiero ser más como Jesús, ¿por qué no espero la tristeza también como parte de lo que significa ser más como Jesús? De hecho, a Jesús en el Antiguo Testamento se le dio un título, varón de dolores. Entonces,
Esto de esperar la tristeza es muy importante, en contra de evitar la tristeza. Y les digo porque si tú y yo estamos evitando la tristeza, vamos a estar doblemente tristes. ¿Saben por qué? Uno, estarás triste, pues porque llegó la tristeza, estarás triste. Pero dos, vas a estar doblemente triste porque estarás triste por estar triste. ¿Sí? ¿Por qué me está pasando esto a mí? Si mi vida tiene que ver con evitar la tristeza, lo cual ya hablamos que no tiene lógica en términos de ser seguidores de Jesús, si mi vida gira en torno a evitar la tristeza, estaremos doblemente tristes. Una, porque vamos a estar tristes, y dos, vamos a estar tristes porque estamos tristes. ¿Por qué me está pasando esto a mí? Y ahí es donde nos vamos a hundir, nos vamos a ahogar en nuestra tristeza y en la forma en la que nos estamos relacionando con Dios en medio de la tristeza en términos de nuestra oración. Entonces, acá en este primer punto, la conclusión tiene que ver con estas dos cosas. Ajusta tus expectativas. No podemos seguir pensando que la idea es evitar la tristeza. Entonces, uno, ajusta tus expectativas. Dos, espera lágrimas. Espera, es parte de lo que nosotros somos, de la vida, es esperar las lágrimas. Dos, el punto dos es invierte tus lágrimas. Yo utilicé la idea de invertir, porque podría ser más cercano al versículo 5 y 6, cosecha o planta, pero al menos yo no sé nada de plantar. Y sé que la mayoría de ustedes que me están escuchando tampoco. No estoy diciendo que todos, pero yo sé que la mayoría de nosotros no tenemos la idea de plantar. Más allá de que uno siente que la semilla se mete en la tierra, después de un tiempo se le echa, se cuida, no sé qué, y aparece algo y se puede recoger una cosecha. La mayoría de nosotros llegamos hasta allá, y llegamos hasta allá por conocimiento no tangible. No fue que lo hicimos, sino que lo hemos visto, lo aprendimos en el colegio. Entonces, miren lo que dice el versículo 5 y 6, y acá es muy importante el hecho de recordar que los salmos son poesía y debemos entender qué hay detrás de la poesía que está hablando un salmo. En el versículo 5 y 6 dice esto: el que con lágrimas siembra, con regocijo cosecha. El que llorando esparce la semilla, cantando recoge sus gavillas. Y uno dice, sí, pues claro, eso es normal, hasta allá yo llego, es normal, se siembra, se da un tiempo y luego se recoge la cosecha. Pero miren, esto es poético. ¿Saben qué es la semilla acá? ¿Qué es lo que se está plantando? Las lágrimas. Una forma de entender este poema es: el que siembra lágrimas, el que llorando siembra, cantando recoge. Lo que se siembra son las lágrimas. Eso es lo que invertimos. Y al plantarlas correctamente, va a haber un fruto, va a haber un retorno, como si fuera una inversión. Es entender esto. Del primer punto es no las cebadas, sino espera las lágrimas, y ahora, por decirlo así, úsalas. Sácales provecho. Dios no va a desaprovechar ninguna de nuestras lágrimas. Y yo sé, tú y yo podemos llegar a tiempos de tristeza, a tiempos de lágrima por decisiones mal tomadas, pero acordémonos del primer punto, o simplemente porque eso es parte de la vida de nosotros como creyentes, que lleguen las tristezas. Acá podemos jugar de nuevo con el título de la serie, Plan A, Plan B. El Plan A, lo que hemos dicho, religiosidad; el Plan B, secularismo. Entonces, el Plan A, en la religiosidad, dice: reprime las tristezas, reprime las lágrimas. Y si lo pudiéramos hacer un poquito gráfico, sería: toma ese saco de semillas, que son las lágrimas, ya explicamos ese punto. Toma ese saco de lágrimas y simplemente siéntate y no hagas nada. Ahí están. No hagas nada con eso que está ahí. Evita, casi que ponlo allá y como que no lo tomes en cuenta en tu vida. Y si haces eso, pues no habrá cosecha. La secularidad dice: listo, expresa sin control. Toma ese saco de lágrimas
y expresa y es gráficamente diría como bótalo por allá y que caigan ahí, tampoco va a haber cosecha, ¿verdad? No vamos a sacar nada con eso. El plan de Dios, el plan C, lo que está diciendo es plántalas con cuidado, conscientemente, dándote cuenta que es una oportunidad y habrá frutos. Plantar las semillas de las lágrimas, plantar las lágrimas, invertir las lágrimas, traerá fruto. Plantar no es ni reprimirse, por un lado, como diría el plan A, ni expresar sin ningún control, como diría el plan C. Es plantarlas conscientemente. Cuando siembras lágrimas, recoges gozo. Y quiero terminar este punto con esta frase. El tipo de gozo que necesitamos es el que viene de las lágrimas, no de evitarlas. Repito, el tipo de gozo que tú y yo necesitamos viene de invertir, de invertir correctamente las lágrimas, no de evitarlas. Interesante, ¿cierto? Y vamos para el punto 3, y en el punto 3 voy a utilizar 2 versículos del Salmo 39, porque el punto 3 es ora tus lágrimas. Y de pronto acá la pregunta que surge es ¿cómo? ¿Sí? ¿Cómo oramos nuestras lágrimas? Y les voy a leer el versículo 12 y 13, son solamente 2 versículos y después vamos a mirar unos puntos importantes y vamos a ir terminando. En el versículo 12 estoy leyendo de la Nueva Traducción Viviente, me encanta cómo está en la Nueva Traducción Viviente. Ustedes saben que cuando yo hablo de versiones es que, como siempre, en cualquier traducción, si tú sabes inglés y otra persona sabe inglés y yo les doy un documento para que ustedes lo traduzcan del inglés al español, seguramente cada uno de ustedes va a traducir la misma idea, pero puede ser que utilice diferentes palabras. Las versiones de la Biblia son un poco así. ¿Cómo podemos hablar más cercanamente a las personas que van a estar leyendo la Biblia? No son diferentes Biblias, son diferentes versiones de la misma Biblia, y cuando hablamos de versiones tiene que ver mucho con la traducción y con la idea que los editores, lo que lo están haciendo, quieren dar. En la Nueva Traducción Viviente, como dice, lo que quieren es que lo que nosotros leamos esté un poquito más vívido, casi que es más pintoresco. Entonces me encanta cómo está acá. Dice, oh Señor, oye mi oración, escucha mis gritos de auxilio, no cierres los ojos ante mis lágrimas, pues soy tu invitado, un viajero de paso, igual que mis antepasados. Y en el 13, déjame solo para que pueda volver a sonreír antes de que parta de este mundo y no exista más. Es interesante cómo termina, porque si se dan cuenta termina como, ¿qué? Y ahorita lo vamos a mirar un poco. Hay pocos salmos que terminan, por decirlo así, como sin una conclusión de final feliz. Pero hay algunos. Este es uno de esos. Y lo vamos a volver a ver. Pero miren, déjame solo para que pueda volver a sonreír antes de que parte de este mundo y no exista más. Pero vamos a ver acá. No los quiero meter con tantos puntos, pero están los 3 puntos principales de espera las lágrimas, invierte las lágrimas y ora las lágrimas. Pero con estos 2 versículos quiero sacar 3 consejos acerca de cómo orar las lágrimas. Entonces, estos son los 3 consejos. Es corto, es rápido, para que cada uno de nosotros lo podamos tener muy cercano. La primera es, no maquilles tus lágrimas ante el Señor. No maquilles tus lágrimas. Hay lágrimas, eso es lo que estás teniendo. Y mira lo que dice el salmista en el versículo 12. Oh Señor, oye mi oración, escucha mis gritos de auxilio. No cierres tus ojos ante mis lágrimas. Hay lágrimas, eso es lo que hay. ¿Y por qué tendemos como a escondérselas a Dios? Si es Dios, si es el que está esperando y el que puede hacer algo con esas lágrimas. Entonces lo primero es no las maquilles, no trates de quitarles el valor de lágrimas que tienen, por decirlo de esa manera. Segundo, Dios te está esperando, Dios nos está esperando con nuestras lágrimas. En el versículo, al final del versículo 12 dice, yo soy tu invitado, Dios está esperando eso. Y acá es,
No sé, si vamos a una fiesta de cumpleaños, pues la persona está esperando que nosotros lleguemos a celebrar el cumpleaños, por decirlo así, de pronto que llevemos un regalo y que vamos a cantar el feliz cumpleaños y que vamos a estar en un ambiente de cumpleaños. Pues aquí lo que está diciendo el salmista y expresando con Dios es, Dios está esperando que en los momentos de tristeza vayamos con nuestras lágrimas a Él. Lo está esperando, no se va a sentir mal. O sea, Él no solamente es como, cuando yo estoy bien, entonces voy. No, de hecho, todo lo contrario. Cuando estamos tristes y hay lágrimas en nuestro corazón, ahí vamos. Entonces, segundo, Dios te está esperando. No se va a sentir ofendido. Nosotros, tú y yo, a veces tratamos de resolver las cosas. ¿Y saben cómo tratamos de resolver? Me está pasando esto, estoy triste, estoy llorando realmente, hay lágrimas en mi corazón, pero yo sé que Dios... Miren, la mayoría de las veces yo no sé que Dios, necesito ir a Él, porque Él es el que sabe. Y cuando yo llevo mis lágrimas, Él puede actuar en mi vida, porque es parte de lo que yo estoy entendiendo, que mis emociones, que esta idea que estamos haciendo, el plan C, lo estoy ejecutando, estoy yendo a Él. No se va a sentir ofendido. Jesús te está esperando, estés como estés, no tienes que llegar arreglado, por decirlo así. Sí, es como, no sé, a veces con Dios y con los doctores hacemos exactamente lo contrario, ¿no? Con los doctores tratamos de decir que estamos más enfermos de lo que estamos para que nos atiendan más rápido y para que pregunten más y para que nos manden de pronto más exámenes. O sea, como que me duele más de lo que me duele, como que me siento más mal de lo que realmente me siento, como que estoy sufriendo más. Y a veces con Dios como que fingimos que no, que estamos bien. Entonces, sí, no tiene sentido. Y lo tercero, y esto es importantísimo, porque ¿cuántas veces nos hemos encontrado nosotros mismos y aún con otros? Yo no sé cómo orar. Miren, esto es genial. Dice, no trates de decir lo correcto, sería el tercer consejo. Sí, el primer consejo es no maquilles, el segundo consejo es Dios te está esperando y el tercer consejo es no trates de decir lo correcto. La religiosidad tiende a decir como, sí pasa, no sé si se alcanza a ver como el gloop pasa y sigue. Sí, como trágate tus tristezas y sigue poniendo buena cara. La secularidad es como lleva tus tristezas a cualquier parte, al primero que se atraviese, en cualquier sitio, en cualquier situación, llévalas. Dios lo que está diciendo es, llévalas a donde las tienes que llevar y es a Él. Él es el que va a resolver las tristezas. Él es el que va a hacer que nuestras lágrimas correctamente invertidas den fruto. En el versículo 3, y es que me encanta esto, dice, déjame solo para que pueda volver a sonreír antes de que parta de este mundo y no exista más. Este señor, este salmista, está orándole a Dios para decirle que lo deje solo. Increíble, increíble que esto esté en la Biblia. Esto es lo que hace ser tan humanamente centrada el amor de Dios en nosotros en la Biblia. Es un Señor que está en la Biblia, que escribió en la Biblia, le está diciendo a Dios, déjame solo. Porque no necesitamos decir lo correcto, necesitamos ir, puedes ir a Dios. Porque acuérdate que esto es importante, peor que decepcionarte de Dios es decepcionarte sin Dios. Ahí sí realmente estamos perdidos. De resto, allí es donde podemos ir y decirle, Señor, ¿por qué? No entiendo, no quiero. Ahí es donde pataleamos, en oración. Ahí es, no en otra parte. Termino con esto. Jesús está listo para nuestras lágrimas. Él ya vivió eso y venció. Y cualquier cosa que nos pueda destruir a nosotros, Él ya lo venció y no tenemos que hacerlo solos. Hemos dicho que en esta serie orar nuestras emociones es el centro de lo que estamos hablando. Cómo podemos orar nuestras emociones, llevarlas delante de Dios. Y yo te quiero hablar a ti que posiblemente estás explorando esto de la fe, de Jesús, de Dios. Si tú estás explorando esto, todo empieza también con una oración en donde tú le dices a Jesús, ven a mi vida. Me arrepiento de haber vivido tanto tiempo sin que tú seas el centro. Ven a mi vida. Te necesito.
te necesito. El plan A y el plan B ya sé que no funcionan. Necesito tu plan para mi vida. Díselo, díselo. Y si se lo estás diciendo, nos encantaría saberlo. Puede ser en el link, puede ser en el comentario ahí en YouTube, puede ser en el comentario en Instagram, donde lo estés viendo. No lo puedes dejar si lo estás viendo otro día diferente. Vamos a terminar con esto. Yo quiero que esta canción sea como una oración de respuesta a este tema que hemos visto acerca de la tristeza y de las lágrimas, de que podamos entender que ahí en medio del dolor Dios está, ahí es donde Él está, y que cuando nosotros vamos en medio del dolor con nuestras lágrimas, lo estamos alabando, porque para eso Él está para nosotros, para secar nuestras lágrimas, para cambiar nuestras lágrimas por gozo cuando las plantamos correctamente en Él. Canta, sigue la letra y díselo a Dios como una oración. Recuerda, con tu tristeza, con tus lágrimas, espera las lágrimas, van a venir, invierte las lágrimas, va a haber un fruto cuando las llevas a Él y ora las lágrimas.